Cultura Chillaos entre líneas. En esta oportunidad vamos a transmitir un tema muy importante sobre algunas informaciones que se están dando en todo nuestro departamento de Amazonas, especialmente en Chachapoyas. ¿Sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre la lengua autóctona del nororiente peruano. No se lo pierdan, los esperamos. Bueno, en esta ocasión quiero hacerle un breve comentario en este video bien corto sobre lo que se viene difundiendo en Chachapoyas sobre la supuesta lengua de los chachapoyas, que hay investigaciones como Jairo Kulki, hay otro de Tulio Kulki, otros profesores ahí de la Jalca Grande, que vienen difundiendo algunos libros que han escrito sobre la lengua de los chachapoyas. Bueno, nosotros como chillaos tampoco no nos vamos a quedar atrás sobre este breve comentario de la lengua que hablaron nuestros ancestros. Voy a hablar un poquito, hacer una introducción sobre lo que fue Blas Valera. Blas Valera, como se sabe, que nació en Levanto, que su madre fue parte de la élite cusqueña, de los orejones que llegaron a poblar ese lugar. Y este personaje hablaba un tipo de quechua que es muy diferente al quechua que se introdujo, por ejemplo, acá en Amazonas. Por ejemplo, el quechua que hablaba Blas Valera fue el quechua 2C, que es un quechua un poquito más diferente, más glotalizado, como dicen algunas palabras, en relación al quechua, por ejemplo, que se habla en Amazonas. Blas Valera fue uno de los que tenían mayor conocimiento de la lengua quechua en tiempo de los españoles, porque él fue uno de los que intervino en la traducción de la catequesis católica al idioma nativo. ¿Ya? Pero cuando se hacen las investigaciones sobre el tipo de quechua que se habló acá en Amazonas, Cerrón Palomino hace una clasificación sobre los tipos de quechua, porque hay quechua número tipo 1 y tipo 2. Para el tipo 2 se divide en 2A, 2B y 2C. Por ejemplo, el quechua 2A viene a ser el quechua que se habló en Cajamarca. Por ejemplo, tenía una variación muy diferente a lo que es el quechua. Por ejemplo, en Amazonas se habló el quechua 2B, pero la influencia del quechua 2B se tiene de Amazonas, de la parte del Ecuador y el sur de Colombia, por ejemplo. Y entonces el quechua 1, que es Chinchay, que es el quechua que se hablaba todo lo que es la costa sur y norte del Perú. Hablando sobre el quechua, yo he leído los libros de estos señores Kulkis, que hicieron sus diccionarios, su yacuas, rumayaña, lo que hicieron el quechua de la Jalca. Yo tengo conocimiento del quechua, por ejemplo, el quechua cusqueño, el 2C, y entonces yo hice la recopilación sobre el quechua de lo que se habla en Amazonas, en la provincia de Luya, más que todo, porque estoy hablando de lo que los chillaos, y hice, por ejemplo, un estudio más minucioso sobre el quechua que se hablaba en Paclas, por ejemplo. Hay mucha diferencia del quechua de la Jalca con el quechua de la provincia de Luya, por ejemplo. Aunque digan que no, sí hay diferencias en el idioma quechua. Y entonces, ¿esto a qué se debe? ¿Hubo contacto directo con la Jalca, con Levanto, con esta zona? No, había, claro, los pueblos que están más cerca, por ejemplo, de Levanto a la Jalca, por ejemplo, ahí están Santo Tomás, ahí están
Colcamar, todos esos pueblos sí podrían tener mayor contacto porque eran vecinos. Más las personas que vivían, por ejemplo, en Conila, Paclas, Olto y Jacapatos, por ejemplo, hablaban muy diferente. O sea, su idioma se acercaba más al idioma autóctono que tenían ahí ellos. Y entonces no hay una relación lingüística relacionada un 100%, por ejemplo, en cuanto al idioma quechua. Ahora, vamos al idioma autóctono, al idioma chillaos en esta vez. ¿Saben por qué digo esto? En la toponimia se puede rescatar la epigrafía y el origen de los nombres, de los apellidos de las personas que hablaban, que tenían la gente de los chillaos. De acuerdo a esta información, podemos rescatar parte de lo que fue el idioma de ellos. Yo encontré muchas palabras que son realmente autóctonos ellos. Porque para que yo pueda comentar sobre el origen de un idioma, tendría que ver a los idiomas que se desarrollaron en el entorno. A los de Cajamarca, por ejemplo, el Dengate son dialectos. A los dialectos, por ejemplo, de la selva, que es los Aguajún, los Huambis. Porque yo estaba leyendo también algunos estudios que hablan, por ejemplo, de Taylor, y hay otros investigadores que llegaron a Luya, a Olto, y ellos hacen una relación que la lengua de Amazonas estaría relacionado a al idioma Aguajún, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo no es de todo cierto, un 100%. Yo, haciendo mi investigación sobre el idioma, he encontrado sobre todo influencia de lenguas foráneas, por ejemplo, de lo que vendría a ser la lengua que ellos mencionan, de estos investigadores. Un dato muy importante, por ejemplo, es la influencia de la lengua cuchí, por ejemplo, que todavía subsisten en los cerros, en los lugares, en los pueblos de la provincia de Luya. ¿Ya? Pero ¿de dónde viene el cuchí? ¿Qué tan importante fue? Hay un investigador, Flores Reina, que él va un poquito más allá. Bueno, esa es una hipótesis que hace él. Él dice que la lengua cuchí se habría originado en Caral, por ejemplo, que Caral vendría a ser la madre de todos los idiomas, de todas las lenguas que se hablaban acá en el Perú. Y una de las raíces de la lengua cuchí, que se habló por Huamachucos, Conchucos, todo el callejón de Huaylas, vendría a ser esa lengua que se habría hablado en ese sector, que llegó hasta Cajamarca. Y por medio de Cajamarca tuvo la influencia en el nororiente, acá vendría a ser los chillaos. Ese es por un lado, la influencia de este idioma. Y por otro lado, también yo encontré, por ejemplo, algunos vestigios de la lengua náhuatl, por ejemplo. ¿Y cómo llegó náhuatl, la lengua náhuatl? La lengua náhuatl se sabe que se hablaba en lo que vendría a ser actualmente México, todo El Salvador, todo el Centroamérica. Y entonces, ¿cómo llegó vestigios de esta lengua? Hay una historiadora cusqueña, Alfonsina Barrio Nuevo. Ella también nos da un dato muy importante sobre los protocolos y la diplomacia que había prehispánica en el Perú. Ella menciona que había un comercio muy fluido antes de la llegada de los españoles, de los incas, porque ya existían los caminos, que actualmente lo decimos el Capañán, pero los caminos ya estaban hechos, tan solo los incas los arreglaron, los empedraron, todo esto. Y entonces había un fluido comercio desde Paraguay, el Ecuador y Centroamérica.
y sobre todo los chinchay que hacían grandes ferias en diferentes lugares y sobre todo en Amazonas, porque había un tráfico de la coca, el ají y el algodón que era muy preciado en nuestra provincia de Luya, y también el tabaco, que se han hecho estudios sobre el comercio que hubo en tiempo de los españoles, por ejemplo, también. Y entonces yo encontré, por ejemplo, vestigios de la lengua náhuatl en Amazonas. Entonces en algún momento hubieron personas que llegaron e introdujeron algunas palabras de este idioma. Pero también el idioma autóctono tuvo preponderancia hasta cierto punto, pero poco a poco fue también cambiando al ingresar modismos, al ingresar nuevos idiomas, porque se contaminó y al final quedó solo en los nombres de los cerdos y fue perdiendo influencia esta lengua, sobre todo con el quechua. Y también ahí yo encontré también la influencia de los sonidos onomatopeicos, por ejemplo, en la creación. Claro, los sonidos onomatopeicos es el antecesor de una palabra que viene a formar el significado de alguna cosa que ellos quieren mencionar. Y esto también ha influido también en los momentos de ausencia lingüística para la creación de nuevas palabras. ¿Ya? Y sobre todo vamos a hablar la lengua chiaos y la lengua también de los otros pueblos, las otras beetrías, como dice el doctor Luis Estrada. Ahora, ¿por qué se dice beetrías? Es un término también que el doctor Estrada introdujo para dar más que todo más énfasis al grupo étnico y cultural de cada lugar. Las beetrías de los chilchos, las beetrías de Rongay, de los Jumbilla, de los Baguán, Copayín, de los Paclas. Y entonces esto hace que cada uno de estos grupos étnicos, grupos culturales, tengan su propio dialecto, un poco más separándose, ¿no?, de la lengua que ellos al principio habrían tenido. Los chillaos tenían su grupo lingüístico que se comunicaban entre ellos, pero había cierta diferencia, por ejemplo, para comunicarse con los bagua. Y esto también hace mención Pedro Cieza cuando Alonso de Alvarado quiere entrar a los bagua, entonces tiene que buscar un traductor del Levanto para que pueda comunicarse con estas personas, porque de otra manera no. Y esto hace que los bagua tenían otro idioma, que no era el idioma que hablaban los chillaos. Y ahora los chillaos siempre han mantenido su ente lingüístico un poco más cerrado. ¿Y esto debido a qué? Gobernaron algo de 60 años en todo lo que es la Jalca, la mitad del territorio chillao hasta Paujamarca. Entonces de alguna manera se introdujo el quechua, por ejemplo, en Levanto, en la Jalca y todo el sur de Amazonas. Pero en la parte de lo que es los chillaos solo estuvieron 8 años y no hubo tal influencia del idioma quechua, por ejemplo, ahí, en los chillaos. El quechua en todo lo que es los chillaos se introdujo posterior a la llegada de los españoles, porque los españoles, los sacerdotes españoles querían introducir una lengua franca para que todos los indígenas puedan hablar, puedan entender el catecismo católico en su propio idioma, y de esa manera se introdujo muchos vocablos, muchas palabras del quechua a los pueblos que no hablaban el idioma, este idioma. Y entonces de allí poco a poco ya se fue introduciendo el quechua. Por eso que en la provincia de Luya no es muy común el quechua. Este quechua que se habla en Luya es casi castellanizado, digamos, ya porque ya con la posterior influencia del español, que muchas personas deberían tener relación más con el idioma español que con el quechua,
porque debido a antecedentes históricos también de la forma como los incas habrían llegado, y entonces por eso que el español fue ganando más terreno que el quechua, pero también los nombres prehispánicos también se mantenieron en los cerros, en los lugares donde ellos vivían. Bueno, eso es todo y vamos a cerrar un capítulo más de nuestra transmisión de este día.